Vamos a hablar de cine, vamos a hablar ahora de Descansar en Paz, la última película de Sebastián Borenstein, año 94, un empresario endeudado, cercado por sus deudores, entre otras cosas, y otros elementos de la trama que vamos a recorrer con su premiado protagonista, Joaquín Furriel, con quien tenemos el gusto de hablar y que nos escuche. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Hola Maxi, ¿cómo estás? Qué lindo poder hablar con vos. Sí, una alegría realmente. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Un trabajo doble en un punto, ¿no? Porque es un personaje con muchas esferas en su propia vida, en las idas y vueltas. Pero también un trabajo que tiene que ver con, bueno, con todo lo que uno puede llegar a perder en la vida. Y él hace un sacrificio por su familia, tu personaje, ¿no? Sí, cuando leí el guión, claro, Sabo Koblik, las películas de Sebastián Borenstein y Yossi, ¿no? La serie, pero las películas de Sebastián siempre tienen ese condimento tan del humor nuestro, ¿no? De un Sí. humor argentino tan único también como él lo cuenta y tan bien que empecé a leerlo y en un momento dije, no, esto es un drama, un drama, y sí, se confirma como es un thriller trágico. Sí. Y creo que tiene esa zona donde todos los miedos que uno puede tener como padre, como pareja, esos grandes miedos, bueno, acá a Sergio Dayan, al protagonista, le ocurren, o sea, Ujú. se le viene todo a pique mal, se le complica mucho económicamente la vida y con un hecho fortuito toma una decisión drástica que va a cambiar el curso de la historia para siempre. Entonces, uno va siguiendo la acción de lo que va pasando con él y con su mujer, que es el personaje que hace Griselda Siciliani, y a partir de ahí se empieza a generar toda esta atmósfera que tiene Descansar en Paz, ¿no? Que tiene mucho dolor, mucho drama y sobre todo ir viendo cómo se pagan las consecuencias, ¿no? De las decisiones que uno va a tomar en la vida. Sí, sí. Incluso hay algo muy interesante, pensaba en el sentido de tu rol que va transitando varias vidas en una, de alguna manera, que tiene que ver tanto con el oficio del actor, ¿no? Y con esta cosa de el actor como alguien que, sobre todo en el teatro, muere y renace cada día con cada función, ¿no? Habla mucho, quizás uno no se lo queda en primer plano, pero tiene muchos subtemas la película sobre la finitud, ¿no? Sobre la ausencia, sobre qué va a pasar con aquellos a los que amamos cuando no estemos. Sí, vos sabés que una de las cosas que yo me preguntaba era qué es lo que hace que uno esté vivo, ¿no? Mm, Más allá de las cuestiones biológicas. buen tema. Eh, y justamente esto ha pasado y lamentablemente sigue pasando, digamos. Hay muchas personas que por diferentes circunstancias tienen que irse de su lugar, ¿no? Y en el caso de Sergio, cuando se va a Paraguay, o sea, asumiendo que para todo su entorno en Argentina él está muerto, eh, respira, sí, come, sí, duerme con pastillas, pero duerme. Sí. ¿Tiene vínculos? No, apenas tiene un perro que ni siquiera le pone nombre. Entonces la película demuestra el valor que tiene lo vincular en las personas para poder decir que estamos vivos. Entonces es interesante verlo a él. Yo siempre lo viví como si fuesen dos personajes. Claro. Uno es el personaje que está vivo y que le pasa todo lo que le pasa, y otro es el personaje que decide darse por muerto y de esa manera ya está asumiendo su propia muerte, ¿no? Es un muerto en vida, es como casi un fantasma. Ujú. Hay algo en su mirada y todo lo que le empieza a pasar después donde uno percibe, esto lo trabajamos con Sebastián y con todo el equipo, pero de esto de la tristeza, ¿no? Sí. Que, Que es interesante porque hay una escena, no voy a dar el contexto porque no quiero spoilear, pero hay una escena en la cual Griselda Siciliani, el personaje de la esposa, lo reencuentra, solo le ve los ojos, ¿no? Y los ojos ya le dicen todo, la identidad, el qué le pasa. Ahí también está siempre el desafío, ¿no? De ustedes los intérpretes de
y es uno de los grandes méritos de tu trabajo, bien premiado, enhorabuena en Málaga, que todo lo que no dice, todo lo que está contenido, ¿no? En esa mirada, en ese dolor, que este hombre no puede poner en palabras. Sí, en la segunda mitad de la película el personaje tiene poco diálogo y mucho diálogo interno. Está hablando todo el tiempo con sus acciones y con lo que le está pasando, que se expresa por su mirada, ¿no? Que es la manera más directa que tenemos de reconocer lo que le va pasando a una persona en cine, sobre Sí. todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uno de los desafíos para mí con el personaje era cómo hacerlo antes de tomar esa decisión y qué pasaba con él cuando pasan 15 años, Ujú. que además empezamos filmando esa parte de la película porque yo tenía que dejarme la barba larga, el pelo largo, mi cuerpo estaba, bueno, tenía otro peso. Y empezamos filmando en Paraguay, que también fue muy beneficioso, porque claro, al llegar a Paraguay, el mismo clima de Paraguay, hacía mucho calor esas semanas, mucha humedad, y había algo ahí que rápidamente nos demostraba que él había entrado también en otro paisaje, no solamente territorial, sino cultural, Claro. humano, y esto favorecía mucho a esta despersonalización en la que entra el personaje, pero él todo esto lo va observando, pero sobre todo es un personaje que está como sí, hay como una implosión, Sí, ¿no? De sí. él. Hmm. Sí, muy interesante. Me quiero tomar del título. Conforme avanza la película, uno lo va resignificando. Es una de las inteligencias de la novela traspuesta al cine por Borenstein y Vidal, y Osorio Vidal. Pero te quiero preguntar qué significa para vos, que recorriste tanto como intérprete, pienso en telenovelas muy populares, pienso en el Hamlet, para hablar de dos hitos, ¿no?, de tu carrera. ¿Qué significa artísticamente para vos descansar en paz? ¿Qué significa en términos de los objetivos artísticos de tu vida? Pensando en ese futuro, porque sos un actor joven, pero que ha hecho gran parte de lo que muchos sueñan, ¿no? Bueno, qué sé yo, siento que sí, cuando a veces pienso que tuve la posibilidad de hacer Hamlet, final de partida de Beckett con Halcón, que Claro, Alfredo me dirigió, haber claro. hecho La vida es sueño de Calderón de la Barca con un director como Calixto Vieito, Ujú. bueno, el Hamlet de Rubén Schumacher, con los directores que trabajé, las películas que pude hacer, haber hecho telenovelas, tuve un recorrido hasta ahora tan ecléctico y tuve la posibilidad de disfrutar tanto cada uno de los momentos y cada uno de los proyectos que creo que tiene que ver un poco con cierta ausencia de prejuicio Ujú. como intérprete. Sí. No, no supe cómo especializarme en algo, sino que soy muy, bueno, ecléctico en las decisiones también. Y, y por lo menos eso a mí, si tiene que ver un poco con esto simbólico, ¿no? Lo de descansar en paz, yo siento bueno, que cuando estudiaba en el conservatorio y en ese momento lleno de ilusión y de ganas, probablemente había dos temas que a mí me interesaban y era la popularidad, porque me interesa que el público de diferentes sectores socioculturales puedan ver lo que yo hago. Para mí eso siempre fue importante, seguramente porque me crié en el conurbano, donde en la época en la que yo me crié estábamos todos cruzados socialmente, ¿no? Era interesante el colegio que yo iba, éramos de diferentes, veníamos de diferentes lugares, compartir era muy enriquecedor. Ujú. Y por otro lado, haber confirmado que podía hacer telenovelas, que puedo hacer cine, series, y que también puedo hacer Hamlet, y que ponerle el cuerpo a todas esas experiencias a mí, sobre todo, me hicieron crecer como persona, ¿no? Claro. Descansar en paz, quizás de las películas que hice, son las películas que me interpeló más, porque bueno, en mi familia en los 90 hay una parte de mi familia de un sector de clase media, media alta, bueno, tuvo
tuvo muchos problemas, ¿no? Con el cambio de sistema y por otro lado, también con el tiempo. Yo te agradezco la juventud, pero bueno, como verás, yo ya estoy llevando mis buenas canas. Este año cumplo 50 y me parece que con el tiempo vas entendiendo los personajes, porque los personajes al tener más edad, tienen más recorrido de vida, Claro. y cuando uno tiene más recorrido en la vida, le pasaron muchas más cosas, Ujú. y eso es lo interesante de cuando te encontrás con un personaje como el que me encontré en esta película, ¿no? Total. En la última pregunta, Joaquín, agradeciéndote una vez más la charla, la posibilidad de hablar con vos, además de decir que la película llega el miércoles 27 a Netflix y que obviamente hay que verla porque hay que ver a todos los talentos que están allí interviniendo. Tanto el Puma Goiti como vos fueron destacados en el Festival de Málaga, importante, ¿no? Siempre para el cine argentino. Hablaste de la situación del cine argentino. ¿Cómo ves la situación, lo que se viene, siendo una de sus figuras, ¿no? Yo creo que pocas veces vi a todos y todas dentro del colectivo tan amplio, tan vasto y con pensamientos e ideologías tan diferentes, ¿no? Que estamos todos unidos en algo en lo cual creemos. Me parece que, que es muy importante la cultura en todas los países. Cada país tiene que cuidar su cultura, sobre todo en el mundo globalizado en el que vivimos. Es algo muy importante para la narrativa, para poder vernos, para poder entendernos y conocernos más. Y también creo que lo que estamos viviendo no nace de un repollo, es parte de gestiones muy mediocres previas que hicieron que haya tanta desilusión y tanto desencanto para que, por ejemplo, nosotros, de repente, por hablar de un colectivo, el colectivo cultural, hoy simbólicamente parece que somos todos, digo, tener que aclarar que toda mi vida la hice en el ámbito privado es subestimar a la democracia en la que vivimos. Me parece que hoy todo se está poniendo un poco más extremo. Esta violencia a mí no me sorprende, es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo. Y también creo que venimos de, por lo menos este último gobierno, el anterior, de una gestión muy pobre del Inca, donde también nadie se animó a poner sobre la mesa cómo podemos mejorar las instituciones que tenemos. Es un país muy ejemplar en las instituciones que tenemos. ¿Cómo podemos mejorar la institucionalidad para que no vuelva a pasar lo que está pasando ahora, que de repente pueda venir alguien y deshacerse de un montón de cosas que funcionan? No tiene sentido explicar en el caso del Inca que no le quita el dinero a la gente, dónde viene la plata, porque la discusión no está ahí, porque las personas que están efervescentemente deseando que el Estado desaparezca y las instituciones que se achiquen porque son todos ladrones, porque esa ola Sí, no quiere escuchar ninguna verdad, no tiene ninguna objetividad, está claro. tomada por una subjetividad muy extremada, que creo yo es una respuesta a otras subjetividades muy extremadas que tuvimos en los últimos, desde el que Total, se vayan todos hasta ahora. total. Yo creo que lo que hago está bien y vos mal, entonces vos sos mi enemigo, y aparte, esto es una dialéctica que venimos, lo que pasa es que ahora apareció una lupa, pero la lupa aparece porque venimos de mucho tiempo de no animarnos a hablar estas cosas. Y, Total. che, ¿qué pasa con el Inca? ¿Qué pasa con la gestión de cultura? El gobierno anterior, el anterior, que era otro signo político, diferentes. Pero Sí. creo que la falta de autocrítica, la falta de debate, en su debido momento, bueno, fueron armando esta especie de culo de botella donde ahora todo aparece redoblado. Así que ojalá nos sirva como lección a futuro Sí. para estar todos atentos y defender en lo que realmente creemos, y como lo defendemos también empezar a exigirnos ser mejores, Total. todos, en donde nos toque estar a cada uno. Eso. Total. Total.
Muy interesante tu reflexión al respecto, Joaquín, como siempre, un gusto escucharte, charlar contigo y por supuesto invitamos a que la gente desde el miércoles vea Descansar en Paz en Netflix y a la espera de lo próximo que se venga en tu rodaje en España. Un gran abrazo. Gracias, Maxi. Saludos para todos y para todas. Chau, chau.